16 de abril del 2016 a las 18 horas con 58 minutos, Ecuador vivió uno de los desastres naturales más fuertes de su historia reciente. Un terremoto de magnitud 7.8 con epicentro entre Pedernales y Cojimíes, en la provincia de Manabí. El sismo causó un impacto devastador en ciudades como Pedernales, Puerto Viejo, Manta y Bahía de Caracas, donde numerosas viviendas, hospitales, escuelas y comercios colapsaron en cuestión de segundos. Este video es realizado como un mini documental, muestra conmemorar aquella fecha y rendir homenaje a las personas afectadas, así como a quienes trabajaron incansablemente en el rescate y la atención de víctimas. El terremoto dejó centenares de fallecidos y miles de heridos, y un profundo daño material y emocional en las familias manabitas y esmeraldeñas. Sin embargo, reveló también la fortaleza, solidaridad y resiliencia del pueblo manabita y de todo el Ecuador. Equipos de rescate, bomberos, médicos, voluntarios y ciudadanos se unieron para salvar vidas, brindar ayuda y reconstruir lo perdido. Este día quedó grabado en la memoria del país como un recordatorio de la importancia de la preparación, la unidad y el apoyo mutuo ante emergencias. Yo me fui al estadio, en un bus venimos, ella se quedó, se fue a comprar un pollo y yo me quedé en el estadio, ahí en el córner. Ahí me fui a la general. En lo que iba entrando ahí porque comenzó el terremoto, yo lo que hice fue quedarme prendido ahí en las mallas. Ahí me quedé prendido en las mallas y la gente se caía y todo, pero ahí me quedé tranquilo. Yo estaba en el estadio, lo llamé a mi hijo, me contestó. Me dijo que por dónde estaba y que andaba con un amigo, que todo tranquilo. Ya yo me tranquilicé, ahí salí del estadio y la gente corría, todo el mundo. Y yo lo que le dije fue que no corrieran, que se tranquilizaran porque habían padres de familia con niños, con la esposa y no sabían para qué lado coger. Y de ahí, después de un rato, comencé a seguir a la gente que iba con los teléfonos prendidos. Había unas personas que cargaban el teléfono prendido y yo iba atrás de ellos. Y fue a buscar a mi señora. La volví a llamar a mi hijo, me contestó y me dijo que estaba en tal lado y mi señora estaba aquí en la Peruana, y ya vi el color del vestido que tenía ella, ya la vi que estaba ahí, y ya llegué, la saludé, todo, y ya nos tranquilizamos. De ahí, hasta que llegó mi hijo por ahí, y ahí nos avanzamos hasta por atrás por el mercado, salimos a la avenida Manabí y avanzamos, pues yo vivo por el parque forestal, avanzamos caminando por ahí, nos demoramos siquiera como a las 2 de la mañana, fuimos a llegar a la casa. De ahí yo siempre anduve por la zona cero, porque yo venía a visitar a mi hermana, venía a ver la casa porque la quería tumbar. Y yo le dije que no, que la casa no la podían tumbar. Sin la autorización de nosotros no podían tumbar, que tumbémosla, que le vamos a dar $10.000. No, le digo, déjela ahí nomás. Y ahí quedó. Y la casa todavía está bien paradita ahí, todavía aguanta otro terremoto más. Y cuéntenos, realmente, ¿cuál fue el momento más difícil para usted durante el terremoto y después del terremoto? Bueno, el momento más difícil fue preguntar por mi familia, por dónde estaba. Ya un momento cuando encontré a mi familia, sí, ya me tranquilicé un poco más. Esto me lo mandaron en una funda de comida, porque había mucha gente que llegaban a dar comida, había mucha gente que llegaba de todo el país, de todo Manabí. Los que se conectan con el Señor removerán su fuerza, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Esto llegó. Yo me quedé como loco, yo digo, también lo que me ha llegado, un mensaje cristiano. Y todavía lo tengo, aquí lo tengo, que no es mentira. Ahí lo tengo y hay veces cuando tengo alguna situación difícil en la vida, me acuerdo, y lo leo. Bueno, doctor, sabiendo que usted fue en el tiempo en que fue el terremoto, fue director del Hospital Verdi Ceballos, quería que me llevara con 2 preguntitas más o menos. ¿Cómo usted experimentó el terremoto el día 16 de abril del 2016? Mira, fue un momento complejo porque ese día trabajamos, tuvimos una visita ministerial. En ese tiempo la ministra era la doctora Margarita Guevara y estuvimos trabajando todo el día supervisando algunos lugares. Incluso habíamos ido unos minutos antes, a las 6 de la tarde, en helicóptero a un campamento en Chone, que había un proyecto que íbamos a liderar de salud mental, donde se construyó la represa Río Grande de Chone. Y estuve justo en un lugar cerca de la Universidad de San Gregorio, que es la casa de mi madre, y ese lugar no se destruyó tanto. Por tanto, los primeros minutos, más allá del pánico, como cualquier persona, fue una situación nunca vivida. Y la verdad, inmediatamente me fui, dejé a mi familia a buen resguardo, inmediatamente me fui al hospital porque presumía que iba a existir daños. Y cuando ya recorrí la ciudad, el Verdi Ceballos queda cerca del centro y calles cerradas, sin luz, edificios caídos, la magnitud empezó a evaluarse de otra forma. Y cuando llegamos al hospital, la verdad que la capacidad rebasó nuestra primera respuesta, nos organizamos medianamente bien, gracias a que en el hospital se habían capacitado muchos años en esto. El médico jefe de guardia, el doctor Yandri García, había hecho un gran trabajo, pero más de 500, 600 pacientes en las primeras horas, la complejidad de no poder salvar todas las vidas que habían llegado, las condiciones en las que quedó la emergencia que era de contingencia en el Verdi. Creo que estabilizar las primeras horas fue lo más complejo.
resguardar la seguridad del hospital, organizar la luz en el parqueo, se había ido la luz, instalar las sesiones del comité emergente o del puesto de mando unificado del hospital, sacar del shock a la gente. Tenías que reunirte para trabajar, pero tenían familia, personas que habían desaparecido y demás. Esas primeras 4 o 5 horas siempre son de mucha estabilidad emocional, de tener un equipo claro y de priorizar las cosas. En ese momento no había señal por teléfono, por tanto yo, después de dejar a resguardo a mi familia, no volví a mi casa hasta dentro de las siguientes 30 horas. Doctor, quisiera que usted me contara qué lecciones aprendió usted sobre esa experiencia que tuvo. Mira, lo primero es que nos falta mucho trabajo como sociedad en la organización ciudadana para la prevención. La mayoría de errores que se cometieron es por falta de preparación para la respuesta, por falta de planificación urbana, por control en la construcción, por identificar. Mira, siempre en las escuelas te enseñan cómo evacuar, nadie sabía evacuar. También lecciones aprendidas que esos puestos en los que estás requieren altísimo compromiso. Yo tuve el honor de estar a cargo del Hospital Verde Ceballos con un grupo de profesionales de altísima valía, excelencia, pero sobre todo de mucho compromiso. Porque tienes que irte de tu casa, no priorizar las cosas de tu hogar, estar viviendo en el hospital las primeras horas y días, por decirte menos, y tomar decisiones difíciles que se deben tomar como en todo puesto de administración. Creo que es una experiencia que debería quedar en un libro de investigación para mejorar la respuesta al siguiente terremoto. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con un compañero bombero que fue uno de los que ayudaron a las personas más necesitadas cuando ocurrió el terremoto del 16 de abril. Cuéntame, ¿cómo se llama? Bueno, mi nombre es Miguel Quillije, bombero de Cabo, después bombero de Puerto Viejo, aproximadamente 16 años en la institución. Bueno, lo que es la institución, el 16 de abril fue algo impactante, ya que nadie se esperaba, nadie estaba preparado para el siguiente evento. Claro. Bueno, en ese caso fue algo inolvidable para mí y para mi familia, que no me encontraba aquí en Puerto Viejo, no me encontraba, justamente venía viajando de mis familiares, los familiares de mi esposa, venía de Rocapuerto. Una la vieja totalmente dañada, no podía pasar. A mi familia en buen recaudo y me tocó asistir a las personas directamente. ¿Cuál fue la primera alerta o instrucción que recibió en la estación? Bueno, en ese caso yo me acerqué a la estación central, donde estaban todos mis compañeros, algunos estaban ya trabajando, y nuestra labor es salvar vidas. Lo que hice fue ayudarle a mis compañeros, a los compañeros de Colón. En ese tiempo, en ese trayecto, escucho que ahí necesitan personas, bomberos, para que ayudaran a unas personas en lo que es el Bellaco, en lo que es la calle América y Avenida Manuel, calle América y 5 de junio. Justamente yo andaba con un compañero mío, que en la actualidad es un compadre mío. Le dije que nos fuéramos para allá, a ver qué pasaba. Él me dijo que él se iba a otro lado, a lo que es Super Éxito, porque ahí había más personas atrapadas y me tocó irme solo. Me tocó irme solo para allá. Llegué allá en el punto y justamente me encontré con un compañero, un chofer, David Vicencio, compañero aquí el chofer de Cuerpo Bombero de Puerto Viejo, y nos coordinamos para ver si podíamos. Era algo inédito porque habían como 2 losas que estaban encima de una. Entonces en ese tiempo fue algo que nunca tuvo paso. Bueno, había justamente ese día los policías, los que estaban haciendo la policía, andaban por las calles ellos, y uno de ellos me dice, acá hay un agujero, un hoyo para poder ingresar. Dice lo que él llama y escucha, a veces había alguien con vida, y justamente escuché a una persona con vida adentro. Con el miembro de la policía, que ya creo que es policía, ya creo que es sargento también. Ingresamos los dos dentro del agujero. Vimos una persona ahí. La señora tenía lo que era el brazo atrapado, tenía el brazo y encima tenía 2 losas. Nosotros tenemos un lema, dice, lo que es respetar a la persona sin ver la condición. Y justamente mi coronel me dice, te vamos a amarrar con una cuerda. Te vamos a amarrar con una cuerda para poder, cualquier cosa, te jalamos. Bueno, y hicieron eso. Ingresé, el compañero de la policía tampoco, ya no quiso ingresar por lo que también había escuchado los ruidos, que eso iba colapsando. En ese entonces yo ingresé. Con mi temperatura un poquito más, era pequeña, ingresé. Y justamente yo explicando la situación, justamente la señora me dice, vaya nomás, dice, vaya a tu casa, dice, ya mi familia ya murieron, vaya a su casa nomás. Me digo, no madre, digo, ¿quién se va conmigo? Digo, usted no se va a ningún lado. Dice, no, mijo, dice, vaya a cuidar su familia, también me todo con otra mano, dice, vaya a cuidar su familia, me dice. Así me dice, yo bueno, o sea, es algo que te corta la respiración, o lo que tú vives. A lo que hace la segunda vez de movimiento, y el único, yo vengo y abrazo a la señora. A lo que yo abrazo a la señora, me jalan a mí, ahora que veníamos encargados. Me jalan y justamente a lo que me jalan, se desprende el brazo de la señora. Se defendió totalmente. En ese entonces yo pongo mi mano en el fuego y con el otro brazo agarrada a ella. La cojo y la saco, la jalaron y salimos de ahí. Bueno, me tocó una cicatriz con la anécdota de lo que me pasó. Esta cicatriz la tengo ahí. Gracias a Dios, Dios Todopoderoso, la señora se salvó. Perdió el brazo, pero está con vida ahí.